Hoy no estoy solo. Hoy no estoy solo, hoy me va a acompañar Elizabeth. Elizabeth es una querida compañera y amiga que se está integrando al equipo bíblico del centro y pues por ahora dice que está un poquito nerviosa pues para poder hablar o mostrar su cámara, entonces ella va a ayudarme con las lecturas hoy y poquito a poquito con la ayuda de ustedes y nuestro cariño la vamos a ir animando para que se vaya integrando cada vez más y ojalá que el próximo año en enero ella esté dando una charla ya solita. Pero por ahora ya la conocerán, es una gran compañera, ha sido eh, muy bienvenida en el equipo bíblico por el aporte que va a hacer. Hoy, aunque estamos 4 de enero, ciertamente ayer fue el cumpleaños de Jorge, ¿no es cierto? Estuvo celebrando, Dios lo bendiga también a él en su cumpleaños, estuvo con su mamá en Guayaquil y pues qué lindo. Ahora estará regresando, llegará en cualquier momento, ¿sí? A pesar de que digo que es 4 de enero, la iglesia hoy nos invita a celebrar la fiesta de la Epifanía del Señor, ¿verdad? 6 de enero será el próximo día martes, pero la vamos a recordar hoy. Y vamos a, saludos también con mucho cariño, Roxana, que todo esté bien por esa querida provincia verde de Esmeraldas. Entonces vamos a hablar un poco sobre la Epifanía. Vamos a dividir este momento de estudio, reflexión, como en tres momentos, ¿sí? Primero, un origen de dónde nace la Epifanía en sus raíces bíblicas. Luego estudiaremos el texto bíblico con algunas reflexiones cortas y al final una aplicación pastoral. Les adelanto. Ojalá puedan tener ustedes un cuaderno y un esfero, porque al final le vamos a compartir una oración tradicional de Epifanía. ¿Por qué en el cuaderno? Pues para que lo anote, no se olvide, porque normalmente esta oración desde muy antiguo, normalmente en la puerta de la casa, el papá, la mamá, cualquier miembro de la familia podía con una tiza escribir la frase que van a ver al final y es una forma de bendecir la casa para que la presencia de la Epifanía del Señor nos acompañe todo el año. Entonces ahí tengan listo para que puedan anotar cuál es la fórmula chiquita que tienen que escribir en la pared. La oración estará en la presentación. Como no la van a poder copiar rápidamente, los que tengan su celular a mano, cuando vean la oración le toman la foto y entonces luego se puede reunir toda la familia, lo hacen en la puertita de su casa y rezan la oración que también Elizabeth nos ayudará al final, ¿ya? Entonces, y luego al final le preguntaremos a algunos que vienen de otros lados si han hecho o han visto esta costumbre de la fiesta de la Epifanía. Entonces, les invito a ver la presentación que tenemos para el día de hoy. Permítanme un 5. Ahora José, la ¿le puedo tengo. interrumpir un segundito? Sí, Me sí, gustaría, sí. como es año nuevo, no sé si es que algo que hacemos siempre, alguien tal vez nos gustaría nos ayudar con la oración inicial, por favor, por este año, si son tan amables, alguien desea compartir con nosotros una oración inicial. ¿Alguien puede alzar la mano, alguien, por favor? O alzar la mano. Nélida, por favor. Muchas gracias. Bueno, eh, te damos gracias, Señor, por este año que comienza, por el año que terminó, con algunas pérdidas. Eh, Te pedimos que nos compenses este año con tu amor, con tu bondad, con tu sabiduría, que prepares nuestro corazón y nuestra mente para poder comprender todo aquello que nuestro profesor José nos va a explicar, que podamos asimilar y llevarlo a la vida y llevarlo a aquellos que lo necesitan, que podamos ser transmisores de todo lo que nos enseñan y llegar a poder hacer de este mundo un poquito mejor. Cada uno poner un poquito más de de lo que aprendemos y con ese granito de arena llegar a que el mundo cambie, ¿no es cierto? No es algo sencillo, pero de a poquito lo podremos lograr. Vamos a pedirlo como lo hizo tu hijo, Padre, Padre bueno. Así que
Entre todos decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te pedimos por lo que estuvieron, por lo que están y por lo que estaremos en esta gran familia a la que nos hemos arraigado tanto y que nos tan bien nos hace. Así que, José, en tus manos encomendamos nuestro conocimiento. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Nélida. Entonces, he aquí la presentación que vamos a tener hoy, la vamos a titular Hemos visto su estrella, la Epifanía del Señor. ¿Sí? Algunos antecedentes que nos puedan ayudar. Ahora permítanme que yo voy a guardar todo lo que tengo aquí, eso, para poder tener mejor control de la pantalla. Entonces, la palabra epifanía viene del griego epifaneia, ¿no? Que significa literalmente manifestación o aparición. Como la mayoría de las palabras en la Biblia no tiene un sentido primariamente bíblico, sino profano, ¿no? Porque de hecho todo nuestro discurso religioso lo hemos tomado del mundo profano y lo que hacemos es tomar las palabras y darle una reinterpretación en sentido cristiano, ¿no? Originalmente, entonces, ¿qué significaba la palabra epifanía? Era una referencia al amanecer, ¿no? Había una palabra en inglés que me llamaba siempre la atención, la escuché por primera vez en el África. Ellos hablaban cuando te voy a ir a visitar y decía early dawn. Yo decía, qué expresión más bonita, ¿no? Early dawn, amanecer, cuando empieza a salir el sol. Los que hemos estado en la playa sabemos de lo que hablamos con esos amaneceres, ¿no? También se utilizaba cuando hacía su aparición el enemigo durante una guerra. Y en sentido religioso general, hacía referencia a la presencia de una deidad, una divinidad para un mensaje para el pueblo. Estamos hablando en términos generales, ¿sí? Eso que nosotros llamamos también una teofanía, ¿no es cierto? Una revelación de una divinidad o de un Dios. Recuérdense en el Antiguo Testamento algunas teofanías curiosas, ¿no? La más reconocida para nosotros es la teofanía de la zarza ardiente, esa zarza a través de la cual Dios le reveló, se le apareció a Moisés para decirle que había escuchado, había visto el sufrimiento del pueblo y que deseaba liberarlo, ¿no? También hay algunas manifestaciones curiosas. Dios habla a través de unas burras, ¿sí? Cosa media curiosa. En el Nuevo Testamento habla a través de la paloma cuando se revela. Bueno, eso en términos generales es lo que nosotros llamamos una teofanía. Si vamos ahora a las raíces bíblicas, esta palabra en el Antiguo Testamento hacía referencia a la manifestación de Yahvé, ¿sí? Esto es muy importante y permítanme reflexionar un poco de manera teórica, ¿no? Un dato clave en religión, en la teología, es que nosotros no podemos ver a Dios cara a cara. No podemos ver a Dios cara a cara. Esto teológicamente es imposible. No sé si ustedes recuerdan alguna vez que Moisés le hizo esa petición irrisoria a Dios diciendo, muéstrame tu rostro. Y la respuesta de Yahvé es, por más que seas un hombre bueno, no puedes ver mi rostro. El día en que me veas, te mueres. Pero por ser un hombre de Dios, dice que Yahvé hizo una consideración especial. Traten de imaginarse la imagen. Dios le dice, voy a pasar de espalda, es decir, mi rostro no lo vas a ver.
Entonces voy a ver la espalda. No, no vas a ver mi espalda. Vas a ver la sombra de mi espalda. Es todo lo que puedo hacer por ti. Y Moisés lo único que vio fue la sombra de la espalda de Yahvé. Y el texto concluye diciendo que cuando Moisés bajó de la montaña, él tuvo que taparse la cara porque todo el que lo veía se quedaba ciego por el esplendor que tenía el rostro de Moisés. ¿Sí? Entonces, no se, Dios no se puede, ¿no? En el Nuevo Testamento, otro que hace una solicitud semejante a la de Moisés es Felipe. Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre. Y la respuesta de Jesús es, Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Sí? ¿Y dónde tenemos que encontrarlo a Dios? En el hermano. Por eso las teofanías, las revelaciones que Dios hace para mostrarnos su amor, su voluntad, su deseo con la humanidad, se hace a través de lo que nosotros llamamos mediaciones, ¿no? La zarza, una nube desde la que Dios habla, una paloma, ¿sí? Mediaciones, mediaciones. Y eso hasta hoy, ¿de acuerdo? Cerremos esta reflexión un poco teórica que era muy importante, ¿no? En el Nuevo Testamento, ya más de manera concreta, la Epifanía hace referencia a dos eventos fundamentales en nuestra fe. Voy a decirlo en orden cronológico y luego lo diré en orden teológico y me van a saber si entendemos. En orden cronológico, la primera manifestación sería el nacimiento del niño Jesús que acabamos de celebrar. Y luego será la muerte y su resurrección cuando se manifieste glorioso. Eso sería en orden cronológico, ¿verdad? Pero en orden teológico tendríamos que ser un poquito más específicos, porque la primera manifestación de Jesucristo como Señor de la vida, como el Hijo de Dios que está sentado a la derecha, tiene que ver con la resurrección. Y esto lo hemos dicho en otras semanas en que nos hemos encontrado y en otros espacios, ¿no? El núcleo de la fe, donde se revela Dios y donde nos invita a tomar una postura con respecto a Él, es en el evento de la pasión, es en la cruz. Cuando Él es elevado en la cruz, es mirándolo fijamente a Él donde podemos, igual que el soldado romano, decir Señor mío y Dios mío. Esa aceptación, ese reconocimiento del Señor que muere crucificado es lo que nos permite a nosotros luego sentirlo en nuestro corazón que arde porque está vivo. Y esa es la primera experiencia. Como fruto de esta experiencia de resurrección, de esta manifestación de Cristo resucitado, es que tiene sentido el nacimiento. Entonces, no se me confundan, ¿no? Siempre me gusta hacer esta aclaración porque a ratos nosotros creemos que nuestra fe tiene que ser en orden cronológica, porque así está nuestro calendario. Hemos iniciado el año nuevo con el adviento, el nacimiento del niño y vamos a ir viendo cómo se va desarrollando su vida pública, iremos a la cuaresma y terminaremos en la Semana Santa. Pero no, la primera revelación de que Jesús es el Hijo de Dios es cuando acepta libremente subir a la cruz, lo que le permite a su vez mostrarse resucitado. En las cartas paulinas, la epifanía o la revelación, manifestación de Dios, se refiere a la llegada del Hijo del Dios para tomar posesión del reino de Dios en este mundo. Y de ahí viene esa palabra que utiliza Pablo y que nosotros la hemos institucionalizado en nuestra iglesia, ¿no? El adventus, el ven Señor Jesús, el maranatá, de donde viene nuestra palabra adviento, el tiempo en el que nosotros vamos preparando nuestro corazón, vamos abriendo lentamente nuestros ojos y nos vamos disponiendo para reconocer la llegada de ese niño. El problema, que más adelante lo vamos a aclarar, es que a veces no nos preparamos lo suficiente y aquellos lugares donde creemos que vamos a encontrar al niño
se nos escapa como agua entre los dedos, porque así como algunos de pronto esperaban que nazca en la gran ciudad de Jerusalén, en la cuna de la realeza, no supieron reconocer que Jesús había nacido en un pesebre marginal. A veces nosotros también vamos a buscar donde a lo mejor no lo encontramos. ¿Ya? Después de las cartas de Pablo, ustedes saben que históricamente llegaron los evangelios y en los evangelios Jesús se da a conocer, se revela, se manifiesta, muestra su identidad como Hijo de Dios en varias ocasiones. Sin embargo, hay tres ocasiones especiales que la iglesia destaca dentro de la liturgia como momentos, digamos, fundantes de la revelación de Dios, ¿no? El primero que vamos a ver hoy a los reyes magos, a los sabios de Oriente, ¿no? Nos lo narra Mateo en el capítulo 2, versículo 1 al 12, que ya mismo vamos a leer. Y esta fiesta, pues la iglesia la celebra el 6 de enero. En algunos lugares tienen esa famosa rosca de reyes, ¿no? En otros países esta es la fecha propicia para el intercambio de regalos. En algunos países no significa mucho, pero bueno, allí vamos. La primera es entonces la manifestación a los sabios de Oriente. La segunda es cuando el Hijo de Dios se manifiesta al mundo a través de Juan Bautista en el bautizo, ¿no? Cuando se escucha una fuerte voz que lo presenta públicamente. Este es mi Hijo amado, ¿ya? Según nos cuenta el Evangelio de Juan en el capítulo 1. Y curiosamente, esta fiesta la celebraremos la próxima semana, la segunda revelación. Y la tercera es la revelación en las bodas de Caná, que curiosamente la vamos a celebrar dentro de 2 domingos. A veces las fechas varían de acuerdo con el calendario que tenemos, pero más o menos 2 semanas después de la fiesta de los Reyes Magos, nos vamos a ver a un Jesús que se revela en Caná y decirlo con gozo, ¿no? En esta ocasión, gracias a la intervención de María, su madre, que es la que de alguna manera lo empuja, lo presiona para que Jesús inaugure la hora, ¿no? Porque Jesús dice, madre, todavía no llega mi hora, no importa, aunque no sea la hora, tú haz algo. Y Jesús se revela. Juan va a terminar en ese texto diciendo, ese día Jesús por primera vez se reveló. Así pues, si resumimos esta pequeña síntesis bíblica, podemos decir que la epifanía propiamente en términos bíblicos hace referencia a la revelación de la gloria de Dios que se hace presente en términos humanos, en términos humanos, ¿sí? Porque Dios se puede hacer presente de otras formas, pero a veces nosotros pues no estamos atentos, no lo identificamos. En este caso es de una forma tangible para que todos podamos participar de ese momento. La Epifanía celebra propiamente que unos magos de Oriente, magoi es el término en griego que se utiliza. Ha habido todo un debate en los últimos años si realmente eran magos, sobre todo porque, atención, la expresión magos en el mundo pagano hacía referencia a lo que nosotros hoy diríamos eh, hechiceros, brujos. Entonces es una palabra bastante fuerte, ¿no? Otros pretenden o han tratado de traducir el término como sabios, es decir, personas quizás ancianas, reconocidas en sus respectivos pueblos, que precisamente fruto de su sabiduría reconocen al Dios verdadero. Bueno, los términos están en debate. Lo cierto es que si nos atenemos a la traducción de nuestras Biblias, hablamos de unos magos que vinieron de Oriente, es decir, de pueblos extranjeros, y llegaron a Jerusalén, preguntando dónde está el rey de los judíos que ha nacido, lo cual tiene que haber sorprendido a los judíos, ¿eh? O sea, los judíos que deberían estar atentos a la llegada de su rey ni siquiera se han dado por enterado. De pronto vienen unos extranjeros y le dicen que ellos han visto su estrella y han venido presurosos para presentarles sus respetos y adorarlos. Estos magos representan a los pueblos paganos, ¿sí? Mateo, en el Evangelio de Mateo que vamos a leer,
vemos allí como un anticipo de lo que Mateo va a decir al final de su evangelio. Estamos ahorita al inicio. Al final del evangelio, Jesús resucitado le va a decir a sus discípulos: vayan por todo el mundo y a todas las naciones anuncien la buena noticia. ¿Ya? Este es el proyecto de la misión de Jesús, la universalidad de la salvación. Si bien la salvación, según Mateo, parte en el mundo judío, ese es el punto de partida, pero debe irradiarse a todo el mundo. Ahí, esta que es la idea central de Mateo, ya tiene un antecedente con estos magos, porque ellos representan a los pueblos paganos, ¿sí? Entonces, el futuro de las naciones está asegurado a condición de que todos los pueblos acojan el Evangelio y la salvación. Lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 528, ¿sí? Tuviéramos un poco más de tiempo, bueno, habría que aclarar cuál es el evangelio, ¿no? Porque a veces estas palabras las usamos, pero no nos preguntamos qué es. Hay gente que confunde y piensa que el evangelio es la catequesis, son las verdades de fe que vivimos en cada una de nuestras iglesias. Y creemos que lo que nosotros creemos en nuestras iglesias, católica, evangélica, luterana, menonita, anglicana, eso es lo que hay que enseñar. Pero si vamos a fondo, al fondo de la Biblia, el evangelio es la buena noticia de que Dios es misericordioso y que Dios ama a todos y que Dios no odia a nadie, porque en el corazón de Dios no hay odio, no hay venganza, no hay deseo de castigo, es puro amor. Y esa buena noticia hay que llevarla por todo el mundo. ¿Cómo? Solamente gritando que Dios es misericordioso. Sería pobre. ¿Se acuerdan cuando vimos un texto a las unas semanas atrás de Juan Bautista? Cuando Juan Bautista le manda a preguntar a Jesús: oye, ¿eres tú o hay que seguir esperando? Jesús le dice: díganle a Juanito que ya los cojos están caminando, los ciegos están viendo, los mudos están hablando, los que antes lloraba ya están sonriendo. Es decir, ya se ven semillas de misericordia en el mundo. Eso es el Evangelio. Evangelio es usted, Evangelio soy yo, en la medida en que usted y yo somos capaces de abrazar, de acoger, de acompañar, como dice San Pablo en la carta a los romanos tan bellamente, somos capaces de reír con el que ríe y llorar con el que llora. Eso es evangelio. Bueno, pudiéramos decir algo más, pero no, ¿no? Luego vamos a algunas cuestiones de la tradición. Según la tradición, entonces eran sabios. ¿Cuántos eran? Pues no sabemos, porque Mateo solo dice unos sabios. Eran tres, eran cuatro, por ahí hay una leyenda que eran cuatro, pudieron ser 10, pudieron ser dos, no lo sabemos. Es la tradición de la iglesia a través de lo que nosotros llamamos los evangelios apócrifos, que nos dan el dato de que eran tres y nos dice cuáles eran su nombre, ¿verdad? Gaspar, Baltasar y Melchor. Es más, nos dice que uno de ellos era un rey de pueblos africanos, es decir, era un negro, que era el rey Baltasar. ¿Ya? Pero repito, eso es la tradición. En el Evangelio de Mateo, como vamos a ver, no se menciona a ninguno por nombre. Ni nos dice que eran reyes, ni nos dice que eran magos, ni nos da cuál es el país de origen. Eso a Mateo no le interesa. Lo que le interesa es que los tres o los dos o el uno, los sabios representan a los pueblos paganos, a veces más dispuestos que nosotros mismos, los cristianos, a reconocer la grandeza de Dios. ¿Sí? Según Ratzinger, el, el Papa Benedicto XVI, antes de ser Papa, Joseph Ratzinger, el cardenal, escribió un libro que se llamaba Espíritu de la Liturgia. Y Ratzinger reconoce que es difícil decir a dónde se remonta la fiesta de la Navidad y, por lo tanto, la fiesta de la Epifanía. Ratzinger, recogiendo la enseñanza de la mayoría de los estudiosos, sostiene que esto se remonta al siglo III. Es decir, estamos frente a una fiesta que es bastante antigua, ¿sí? Antiquísima, casi que rayando los orígenes
del cristianismo, ¿no? Sin embargo, si ponemos fechas un poquito más fijas, podemos decir que en el año 336, cuando se da el famoso Edicto de Constantino, para quienes no estén familiarizados, hasta esta época el cristianismo no dejaba de ser una secta que era perseguida, acosada por el imperio. Pero la tradición nos dice que Constantino en esta época tuvo un sueño en el que Dios se le reveló, igual que se le reveló antes a Pablo. Y Constantino se convirtió y se hizo cristiano y convirtió de alguna manera el cristianismo de una religión perseguida, acosada, llena de mártires, en una religión oficial. Desde entonces el cristianismo se volvió en una religión oficial y a partir del año 336 empezó a celebrar la Navidad, concretamente en una fecha, el 25 de diciembre. Aquí hay que decir algo muy importante, porque usted alguna vez escuchará a alguien que quiere pelear, porque hay gente que le encanta pelear estas cosas, ¿no? Diciendo, Jesús no nació el 25 de diciembre, eso es una mentira y nos han engañado. Bueno, yo siempre digo, si es mentira, no me lo quiten igual, porque el 31 es fin de año y las vacaciones es de una semana y yo no quiero perder mis vacaciones. Ciertamente nosotros no sabemos en qué fecha nació Jesús, no tenemos ningún dato. ¿Por qué se la puso el 25 de diciembre? Lo diré despacito para que quede claro. Porque en ese momento, cuando el cristianismo se vuelve religión oficial, existían muchas fiestas, costumbres, tradiciones, símbolos que los romanos vivían y hacía falta un proceso que se llamó cristianización, es decir, darle un sentido cristiano a todas esas fiestas para respetar a los pueblos, porque a los pueblos les gusta celebrar sus costumbres, pero darle un nuevo sentido cristiano. Entre muchísimas fiestas, pues el 25 de diciembre los romanos, cuando eran todavía paganos, celebraban la fiesta que ellos llamaban del sol invicto, ¿sí? Ese sol que brillaba fuertemente, porque después de eso el sol se va perdiendo, perdiendo, perdiendo y en el invierno se desaparece y volverá a nacer cuando acabe el invierno. Ya, esa fiesta pagana del sol invicto, la iglesia decidió darle un sentido cristiano para recordar el nacimiento del verdadero sol que nace de lo alto, que es Jesucristo. Les pongo otro ejemplo muy cortito que seguramente los ecuatorianos lo tendremos muy claro. Los que no son ecuatorianos se los explico brevemente en qué consiste. Nosotros para la época entre marzo, abril, llega la fiesta que nosotros llamamos del Inti Raymi, fiesta en que los pueblos aborígenes recogían las cosechas y un poquito de cada uno de los granos que daba la tierra, ellos la ponían en un platito cocinada y se la ofrecían al dios Sol. ¿Sí? A Pachacamac, así le llamaban al dios Sol. ¿Para qué? Para darle gracias porque el Sol había embarazado a la tierra, a la Pachamama, y la tierra hoy de su vientre nos entrega el alimento. Qué bonito. Cuando llega nuestra fe cristiana, ven esa fiesta, se respeta la cultura de los pueblos, pero hay que darle un sentido cristiano. Entonces eso se constituye en una comida típica en el Ecuador que se come durante la Semana Santa, en la que se cogen 12 granos y se hace una sopa ahí toda espesa que le llamamos fanesca y le ponemos pescado para recordar que Jesús es el pescador de hombres y nos comemos y solo lo hacemos en principio el Viernes Santo debería ser, ¿no? Aunque ahora como todo ha ido cambiando hay gente que un mes antes de Semana Santa ya está comiendo fanesca y un mes después siguen comiendo fanesca porque les gusta. ¿Ya? Pero es una comida religiosa. ¿Me explico? Entonces, nosotros celebramos la fiesta el 25 de diciembre de Navidad, cristianizando una fiesta pagana, y el 6 de enero celebrábamos la manifestación a los Reyes Magos. Es decir, ambas fiestas celebran el nacimiento del verdadero sol. Para el siglo XV, esta fiesta ya está instituida formalmente en la iglesia.
Encontré un dato interesante. En la ciudad de Florencia, en Italia, se constituyó una congregación que se llamaba la Compañía de los Magos, que ya en esa época imitaba primero cada 2 años y después cada 5 años el viaje de estos Reyes Magos a través de la ciudad. Costumbre que quedó hasta el sol de hoy, ¿verdad? Hoy en muchos pueblos celebramos la Navidad y siempre hay tres catequistas, tres hermanos que tienen que vestirse de Reyes Magos para acompañar en el pesebre. A mí me causa chiste porque de vez en cuando no consiguen a un negro, entonces buscan pintarle la cara de negro a uno. Más aún me causa gracia aquí en Ecuador, porque aquí que gente tenga barba es medio complicado, entonces con un lapicito le pintan las barbas o le ponen algodón para que se vea bonito. Pero la costumbre nos ha quedado. Estos son como un poco los antecedentes. Ahora vamos a pedirle a Elizabeth que nos lea el texto bíblico. Los que tengan su Biblia, si desean, pueden leerla directamente en su texto sagrado, el texto de Mateo, o pueden seguirla en la pantalla. Por favor, Elizabeth. El texto está tomado de Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. Eh, Jesús nació durante el reinado de Herodes. Por entonces llegaron a Jerusalén, procedentes de Oriente, unos sabios que preguntaban: ¿Dónde está el rey de los judíos recién nacido? Nosotros hemos visto aparecer su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. El rey Herodes se inquietó mucho cuando llegó esto a sus oídos, y lo mismo le sucedió a todos los habitantes de Jerusalén. Así que ordenó que se reunieran los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley para averiguar por medio de ellos dónde había de nacer el Mesías. Ellos le dieron esta respuesta: en Belén de Judá, porque así lo escribió el profeta. Tú, Belén, en el territorio de Judá, no eres en modo alguno la menor entre las ciudades importantes de Judá, pues de ti saldrá un caudillo que guiará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes hizo llamar en secreto a los sabios para que le informaran con exactitud sobre el tiempo en que habían visto la estrella. Luego los envió a Belén diciéndoles: vayan allá y averigüen cuanto les sea posible acerca de ese niño. Y cuando lo hayan encontrado, háganmelo saber, para que también yo vaya a adorarlo. Los sabios, después de oír al rey, emprendieron de nuevo la marcha, y la estrella que habían visto en Oriente los guió hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Entraron entonces en la casa, vieron al niño con su madre María, y cayendo de rodillas, lo adoraron. Sacaron luego los tesoros que llevaban consigo y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Y advertidos por un sueño para que no volvieran a donde estaba Herodes, regresaron a su país por otro camino. Palabra de Dios. Muy bien, este es un texto que lo hemos leído algunas ocasiones. Ahora les invito a que hagamos algunas reflexiones al respecto, ¿no? Primero que tenemos que destacar es que de los cuatro evangelios, solo Mateo habla de estos sabios que siguen una estrella que los va a guiar hasta la ciudad de Belén, que de por sí ya nos llama la atención, porque la ciudad de Belén era una ciudad bastante pequeña y solo va a aparecer en este texto. Luego desaparecerá completamente de la narración bíblica, ¿no? Más aún nos llama la atención, a Jesús nunca lo llamaron por el gentilicio de Belén,
que era betlemita. A Jesús toda la vida lo llamaron el Nazareno. Esto ya nos pone a nosotros en el contexto de un texto que más que ser una narración de eventos cronológicamente históricos, es un evento teológico, o lo digo de otra manera más simple. Mateo está narrando algo en términos teológicos y cuando nosotros lo leemos tenemos que no quedarnos en la literalidad del texto, sino tratando de preguntarnos una y otra vez qué es lo que Mateo quiere expresar, por qué nació en Belén. Estos sabios dicen que ven una estrella y esta estrella se constituye en el instrumento de la revelación. Como dijimos al inicio, así como en el Antiguo Testamento el instrumento puede ser una zarza, una nube, incluso una burra, ahora Mateo va a utilizar la estrella, ¿no? No es una estrella cualquiera, sino que es su estrella, dirá Mateo. ¿De quién? Pues de Jesús. Hemos visto su estrella, es decir, hemos visto la manifestación de Dios que le viene por sí mismo. Ya Mateo implícitamente está reconociendo que ese niño que ha nacido, está reafirmando, es el Hijo de Dios, ¿sí? Es el Hijo de Dios. Y es una revelación tan potente que pueblos gentiles, pueblos paganos, pueblos que no habían leído las escrituras, acaban de reconocer que ha nacido el rey de los judíos y por eso se ponen en camino para adorarlo. El verbo adorar, proscuneo en griego, aparece en varios lugares del Evangelio de Mateo, siempre en el contexto de realzar la figura de Jesús como el Hijo de Dios. ¿Sí? Es un verbo que no solamente tiene, digamos, la connotación de veneración profunda a Dios, como lo hacemos nosotros cuando adoramos a Dios, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos es descubrirnos como criaturas limitadas, mortales, frente al Señor Todopoderoso, Padre Eterno, etcétera. Pero aquí tiene una connotación un poquito más profunda, porque es reconocer como confesión de fe de que este Jesús del que Mateo está hablando es verdaderamente el Hijo de Dios. La adoración tiene en el texto que hemos leído mucho más fuerza cuando lo leemos unido a los presentes, a los dones que estos sabios le presentan al niño: oro, incienso y mirra. Tres de las cosas más valiosas en el mundo antiguo y que, como vamos a ver dentro de un momento, quieren dentro del Evangelio de Mateo representar tres características teológicas que reúne el Hijo de Dios, porque precisamente es el Hijo de Dios, ¿no? Mateo arma su texto entonces, por lo que acabamos de decir, con dos tipos de elementos. Unos elementos históricos como cuáles. Bueno, como la presencia del rey Herodes, que históricamente existió, ¿no? La estructura judía con sacerdotes, con maestros de la ley, escribas, ¿no? Esos son elementos históricos. Incluso, miren, aunque no viene al caso, hay gente que se ha puesto a estudiar la bendita estrella y ha propuesto la hipótesis que esa estrella corresponde al cometa Halley, a ese cometa que es visible desde este mundo, creo que cada 78 años, ¿no? Si yo mal no recuerdo y la memoria no me falla, la última vez que fue visible esta estrella fue allá por el año 1990, 91, por allá. Es decir, ya que hace 34 años, 35 años. Quiere decir que nos faltan otros 35, unos 43 años más para volverla a ver, ¿no? Nélida, Mercedes, por favor, cuando la vean ustedes en unos 40 años, tomen una foto y me la hacen llegar al cielo, porque yo ya no estaré en este mundo para ese entonces. ¿Ya? Y han hecho estudios, no, sí, sí, tengamos esperanza. Eh, esta estrellita, con los estudios que han hecho muchos astrólogos, dicen que esa estrella fue visible hacia el año 4 o 5 antes de Cristo y que probablemente esa es la estrella
que quedó en el imaginario de la gente porque les habrá llamado poderosamente la atención, ¿no? El problema, yo digo, de las estrellas hoy es que como vivimos con energía eléctrica todo el tiempo, ya nosotros no disfrutamos de las estrellas, salvo que estemos en la playa. Ahí sí se disfruta, ¿no? De hecho, les invito desde ahora que estén muy pendientes este año, porque yo no sé si ustedes saben que cada jueves santo es luna llena. Y no hay nada más bonito que el sí, siempre. Por eso la Semana Santa fluctúa entre marzo y abril. ¿Qué buscamos entre marzo y abril para poner la Semana Santa y cuadrar el calendario? Pues una noche de luna llena. Y entonces esa luna llena, ese Jueves Santo, no hay una experiencia muy bonita que les invito a hacer es ese día apague todas las luces, vaya al patio, a la terraza, a cualquier lugar de su casa y mire esa luna. Y al mirar esa luna recuerde, la misma luna que hace más de 3.500 años viene guiando primero al pueblo de Israel camino a la libertad y luego a la iglesia camino a la Jerusalén celestial. ¿Ya? Entonces, lo mismo pasa acá. Seguramente en esa época, pues como no había energía eléctrica, esta estrella fue una estrella muy atención de ellos, ¿no? ¿Cuáles son los elementos, digamos, voy a usar una palabra un poco fea, pero necesaria? ¿Cuáles son los elementos míticos que utiliza esto, no? Pues básicamente, por ejemplo, el llamar la ciudad donde nace Jesús Belén. Mateo, no sé, ustedes recordarán cuando han estudiado Mateo, Mateo es el campeón de buscar tradiciones del Antiguo Testamento para que se cumplan en Jesús. Por eso usted lea sobre todo los capítulos 1 y 2 de manera especial. A cada rato usted va a escuchar una muletilla de Mateo. ¿Cuál es la muletilla de Mateo? Así se cumplió la escritura, porque así estaba escrito, porque así lo decía el profeta. Entonces es un elemento mítico. Probablemente Jesús no nació en la ciudad de Belén, pero para Mateo es importante que nazca, como dice el texto, en la ciudad de Belén, Belén de Judá. ¿Por qué? Porque esta ciudad era la ciudad donde había vivido el rey David. Y en el sueño del Antiguo Testamento, la esperanza era que el Mesías tenía que nacer en la misma ciudad de David para gozar de las credenciales de Mesías. Entonces Mateo decide que para que no quede dudas que Jesús es el verdadero Mesías, lo pone a nacer en Belén. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué? Aquí viene una cosita importante que es necesario tenerla claro. Yo no sé si alguna vez ustedes han reflexionado en los cursos que han hecho. El gran problema al inicio del cristianismo era precisamente cómo confesar que Jesús era el Mesías cuando tenían que cargar con un bulto muy pesado. Jesús había muerto crucificado. Y en las escrituras del Antiguo Testamento, concretamente en el libro del Deuteronomio, se decía que el que moría clavado en un madero era un maldito. Traten de pensar cómo hicieron los primeros cristianos para decir que Jesús era el Mesías cuando los judíos le decían, pero si murió en la cruz es maldito, un maldito no puede ser el Mesías. Ese fue el mayor problema que tuvo Pablo, que tuvieron los evangelios, y Pablo empieza a reflexionar cómo le hacemos para que la cruz pase de ser instrumento de maldición, de muerte, de dolor, y la convertimos en un instrumento de salvación. La tarea de Pablo. La tarea de Mateo, ¿cuál va a ser? Tratar de apuntalar que ese Jesús al que declaramos Mesías cumple todas las profecías. Por eso el texto que nos ha leído Elizabeth dice, ¿no? Que Jesús nació en Belén de Judá, porque así lo dijo el profeta. Y tú, Belén de Efratá, no eres la más pequeña porque de ti nacerá el Salvador, ¿no? Hace otros elementos míticos, las estrellas, los sabios, ¿no? En el Antiguo Testamento había una promesa profética que decía que algún día todos los pueblos del mundo vendrían a postrarse ante el único Dios verdadero. Y por eso Mateo recrea este texto en la que tres sabios, representantes de los extranjeros,
vienen a cumplir la promesa de postrarse ante el Dios verdadero. Estos, para Mateo, estos magos, son paganos que tienen como un itinerario, como un proceso discipular que vale la pena iniciando este año que cada uno de nosotros lo tengamos presente. Primero buscan. El que busca, encuentra, decía mi mamá. O por usar otro dicho más popular, el que quiere besar debe buscar la boca, ¿no es cierto? Entonces, primero busca, por eso camina, se ponen en camino, pregunta, ¿dónde está? Hemos visto su estrella, queremos ir, indaga, porque buscar a Dios es un proceso. Dios a veces se hace el encontradizo, pero siempre se hará el encontradizo para quienes están en camino, ¿sí? El quedarnos estáticos nunca nos va a ayudar. Siempre hay que estar en búsqueda. Y una vez que sintamos que lo hemos encontrado, estos sabios nos invitan a reconocerlo. Porque es que a veces nosotros buscamos y cuando encontramos nos asustamos. Había un dicho popular que quizás se avalga esto, ¿no? Matamos al tigre y nos asustamos con el cuero. Pues buscamos a Dios y estamos pidiendo, Señor, queremos sentir tu presencia. Y cuando sentimos la presencia de Dios que nos da como los criterios que tenemos que vivir, nos asustamos. El mejor ejemplo, que no sé si lo recuerdan, es el ejemplo del joven rico, todo entusiasmado, maestro, ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Él está buscando la vida eterna. Y Jesús le dice, bueno, ¿quieres ganarte la vida eterna? Anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y entonces el joven se asustó y se fue triste porque tenía mucha plata. El Evangelio de Marcos dice que Jesús lo miró con mucho cariño. Qué lindo muchacho, ¿no? Buscó con tanto entusiasmo y cuando me encontró, se acobardó. Los magos nos enseñan que cuando lo buscamos y lo encontramos, hay que reconocerlo, hay que adorarlo, hay que repetir con aquel soldado romano esa gran confesión de fe y decirle, Señor mío y Dios mío. Y después hay que brindarle todo lo que nosotros somos. ¿Sí? Los dones, exaltar, darle lo que uno tiene, porque buscar a Dios, reconocer a Dios, implica despojarnos de nosotros mismos. Como diría Jesús en el Evangelio, tenemos que entender que como granos de trigo tenemos que caer al piso, morir para dar fruto. Como granos de trigo tenemos que ser triturados para poder convertirnos en pan. ¿Sí? Ese es el itinerario de la fe. Y al mismo tiempo Mateo lo suelta así, con dos líneas, como para que simplemente dejarlo como punto suspensivo. Mientras los magos hacen todo este proceso buscando a Dios, Herodes solamente quiere matarlo, ¿no? Matarlo. Y aunque el texto que hemos leído hoy no lo cuenta, es importante completar la historia porque precisamente cuando Herodes intenta matar, obliga a que José, a través de un sueño, se ponga vigilante y tome inmediatamente al niño y a su mujer y huya, ¿no? Aquí estamos otra vez frente a un texto mítico, ¿sí? Se dio tal huida a Egipto, no hay datos históricos. Más aún, se dio eso de la matanza de los niños inocentes. Puede ser que sí, porque Herodes era bien bruto, bien violento, pero el problema es que no tenemos ningún dato histórico que nos hable de una matanza tal de tantos niños como pensamos, ¿no? Es probable que Mateo esté haciendo un recorderis de lo que nos cuenta el Éxodo, que en su momento el faraón mandó a matar a los primogénitos de los judíos. ¿Se acuerdan? De los hebreos. Y en esa matanza hubo un solo niño que se salvó, Moisés, el liberador. Y ahora Mateo juega con esa imagen, dice que ahora el nuevo faraón, que es Herodes, manda a matar a los niños y hay uno que se salva y que vendrá de Egipto trayendo una vez más la liberación. ¿Sí? Es un midrash muy bonito el que utilizan, ¿no?
Y podemos decir algo más incluso, ¿no? Que Mateo con esto, así como antes diciendo que la llegada de los sabios anticipaba la universalidad de la salvación, ahora con la huida de Egipto, Mateo está anticipando la cruz de Jesús, ¿sí? Anticipando que toda la vida de Jesús va a ser rechazo, confrontación, persecución, hasta que lo capturen, lo torturen y terminen matándolo, ¿sí? En ese sentido, entonces, volvemos a la ciudad de Belén y podemos decir que desde todo lo que hemos dicho, desde esa universalidad de la salvación y desde esa cruz como evento salvífico, Belén constituye como la nueva Jerusalén. La antigua Jerusalén abría sus brazos para acoger a los judíos. ¿Se acuerdan ese hermoso salmo que cantaban los judíos? Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Y ahora Mateo dice, hay una nueva Jerusalén que abre sus brazos, ya no solamente para el pueblo judío, sino para todas las naciones. Así que hoy pudiéramos decir, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa grande, ¿sí? A la casa común, como diría el Papa Francisco. ¿Sí? Abrámonos a todas las naciones. La promesa alcanza a todos los que van a reconocer la estrella de la mañana, término que utiliza la segunda carta de Pedro, ¿no? Jesús es Rey y Salvador, no solo de Israel, sino de todas las naciones. Todos somos hijos de Dios y somos hermanos entre sí. Y alguien hace un rato, cuando dialogábamos un poquito, conversábamos antes de empezar, pues precisamente hacía referencia a los momentos complicados que estamos viviendo en términos políticos, geopolíticos, ¿no? En que nos invitan a confrontarnos. Ahora mismo, con lo que pasa en Venezuela, más allá de todo lo que está pasando, nos están haciendo pelear entre hermanos latinoamericanos, unos que quieren defender nuestra independencia, otros dicen no, que está bien, y ahí nos tienen peleando, ¿no? Nos tienen como hacía antiguamente el emperador, dándonos circo, ¿no? Y peleando cuando deberíamos mantener esa unidad. Todos somos hijos de Dios y todos somos hermanos. Y voy a recordar una frase de la carta de San Pablo que me parece, no, perdón, de San Pedro, que me parece muy fuerte, pero muy pertinente. Y si vemos, hermanos, a aquellos que tienen nuestro propio color de piel, que tienen nuestro propio estatus social, que comparten nuestra propia fe religiosa, somos unos mentirosos, ¿sí? Hermano es sobre todo aquel que creemos que es nuestro enemigo. Hermano es el distinto, hermano es el diferente, hermano es el que piensa y actúa de modo diverso y que nos aprendemos a respetar y a creer. Hay una palabra que a mí no me gusta, yo la eliminaría completamente del diccionario porque me parece una palabra cobarde. ¿Saben cuál es esa palabra? Tolerancia. A mí cuando me dicen que hay que ser tolerante, eso me suena como, ok, Nélida, sí, o sea, me caes mal, pero te voy a soportar, ¿ya? Ya, porque yo soy cristiano y entonces tengo que aguantarte aunque me caes mal. Y voy a rezar por ti para que ya Dios te tenga en el reino de los cielos. Esa tolerancia es hipocresía. No necesitamos tolerarnos, necesitamos acogernos. Como ese Jesús que acoge a una mujer y le dice, no me importa lo que has hecho. Yo no te condeno, vete en paz. O ese padre que no le interesa lo que el hijo hizo cuando se fue de la casa. Lo único que le interesa es mi hijo estaba muerto y ahora está vivo. ¿Ya? Y procurar, como dice esa hermosa canción, mirar la vida con ojos nuevos. Ya, dejar esas barreras atrás. Eso es propiamente lo que esa estrella de la mañana nos invita. Podemos decir que entonces en el texto de la Epifanía es el Espíritu el que planta la semilla en el vientre de María. María trae al niño al mundo. Los magos maduran esa semilla porque esa semilla se volvió universal. Y nosotros hoy como iglesia estamos llamados a recoger frutos. Ojo que cuando escribí esta parte de esta charla me quedé pensando mucho si la frase era pertinente. ¿Sí? Porque yo decía, ¿y qué tal que se malentienda eso y que alguno de los hermanos de esta familia piensen que ya está el fruto?
porque lo más catequético sería que la iglesia tiene que seguir sembrando, ¿no? Y sin embargo, al final dije, pues voy a dejarla. Sí, porque yo creo profundamente que en este momento nuestra tarea como iglesia cristiana, seguidores de Cristo, no es, yo no siento personalmente en mi fe, no siento que estamos en épocas de denuncias, en épocas de anuncio, estamos en la época del consuelo. Estamos en época en que necesitamos decirle a nuestros hermanos en la fe que no pierdan la esperanza, que las semillas del verbo ya están sembradas, que hay revelación de Dios y que no podemos dejar que la oscuridad, que los hijos de las tinieblas nos hagan creer que este mundo está podrido. Este mundo no está podrido. En este mundo hay gente buena. En este mundo ya hay manifestaciones del Señor en aquella comunidad que se reúne, en esa familia que tiene eso, a la suegra ya con una enfermedad y con tanto cariño acogida. Ese reino de Dios se ve en Juanito, que se prepara su comida y con una ilusión y alegría en su corazón dice, yo mismo me cocino, me preparo, me guardo y me cuido porque Dios me ama y ya. Y esas son las semillas que hay que destacar, ¿cierto? De esta comunión surge la misión de Jesús y en la misión de Jesús surge nuestra iglesia. La tarea de la iglesia hoy es mostrar esas semillas para que las culturas, los pueblos y las lenguas se unan. En este caso, en torno a ese niño Jesús, al que debemos reconocer como Dios y al único que debemos adorar. Algunas tensiones que se nos presentan a nosotros con relación a la Epifanía, y ya nos vamos acercando a la parte pastoral, ¿no? Dos concretamente. El uno es la confrontación, la tensión que se hace entre dos reinos, y dos, que aunque no está en el texto, es necesario porque si no nos queda desconectado, es la experiencia del exilio y el retorno, ¿no? Empecemos con la primera, la tensión entre dos reinos. Mateo presenta aquí como dos posturas. Por un lado están los sabios. Los sabios representan el reino de Dios, los pueblos que, como hemos dicho, buscan, encuentran y adoran al Dios verdadero. Y por otro lado está Herodes, que es el antirreino, el que no reconoce, el que que hace es decirle a sus sacerdotes y a sus escribas, lean las escrituras y díganme dónde tenía que nacer ese niño. Se queda en la teoría. Porque muchos podemos hacer eso, muchos podemos leer un texto bíblico y reconocer que la palabra de Dios dice que el mandamiento más importante es el amor, y todos lo repetimos, pero ¿quién se pone en camino a amar, pues? ¿Quién se pone en camino a mostrar el amor? Eso es el antirreino, ¿no? Mientras los unos quieren adorar al niño, el otro quiere matar al niño. Y en esa tensión creo que nosotros podemos reflexionar hoy, ¿yo en cuál bando estoy? ¿En el bando de los que quieren construir el reino o en el bando de los que crean el antirreino? Aún con buena voluntad, porque probablemente Herodes no quiso matar al niño por malo. A lo mejor uno pudiera pensar, Herodes quería evitar alguna confrontación, o sea, si yo sigo siendo el rey, la gente permanecerá unida. No se olviden que Herodes está construyendo el templo, Herodes ha construido acueductos, Herodes ha traído paz. Entonces él dice, pues yo soy el rey. ¿Y qué tal que todo lo bueno que estoy haciendo se venga a dañar por un muchachito? Frase muy parecida que no sé si recuerdan, dicen los sacerdotes en el Sanedrín, cuando uno de los sacerdotes se levanta y dice, yo creo que es mejor matarlo, crucifiquémoslo. Es preferible que muera uno a que perezca el pueblo. Así pensamos algunos. Entonces algunos de nosotros digan, podemos pensar lo mismo, desde muy buena voluntad y desde el antirreino podemos decir, es preferible que votemos a estos hermanos de la iglesia, que son poquitos, para salvar a la mayoría de la iglesia. Es preferible pedir y expulsar a estos dos en lugar de perderlo todo. ¿Sí? Y así andamos. Bueno, ahí hay una tensión. La segunda es el exilio y el retorno, ¿no? José, María y el niño huyen a Egipto. Exilio para salvarlo al niño. Y allá deben quedarse hasta que muere Herodes, ¿no? Sin embargo, nada va a detener el reino de Dios. Y en estos días, pues claro, uno recuerda a todos los exiliados.
A mí, yo ayer le contestaba a una persona que me decía, venezolano, un querido amigo, nadie tiene derecho a hablar de lo que sufrimos los venezolanos porque nadie ha salido de su país y ha sido exiliado. Y yo le decía, hermanito, nosotros los ecuatorianos en el 99 salimos huyendo de desbandada. Hasta ahora hay ecuatorianos que no volvieron. Nosotros también sabemos lo que es perder la familia. ¿Sí? No pienses que solamente es tu experiencia. Es más, de los aquí presentes, algunos incluso sin haber salido del país, cuánto les tocó dejar su pueblo y emigrar a veces a unas ciudades violentas, donde nos rechazan, donde nos obligan a vivir en barrios marginales, en cinturones de miseria. ¿Cuántos de nosotros somos rechazados por nuestras familias? Porque somos los pobres de la familia, los que no hemos estudiado, ¿sí? Los que nos tienen marginados. Son exilios que vivimos. ¿Cuántos de nosotros somos exiliados a veces por unos padres que nos abandonaron? O en algunos otros casos, hijos que nos abandonaron y dejaron a sus padres botados y sin visita, exiliados. Y quizás el texto frente a esa tensión del exilio, de la soledad, del abandono, nos quiere traer una buena noticia. Nada va a detener el reino de Dios. Todos los Herodes de la historia que quieren causar dolor, marginación, opresión, miseria, tarde o temprano mueren y podremos volver y podremos regresar, como el niño regresó y creció junto con su papá y su mamá y luego se preparó para levantarse un día en la sinagoga y decir, el Espíritu del Señor hoy está sobre mí y les anuncio una buena noticia: libertad para los cautivos, vista para los ciegos, alegría para el corazón. Y en esa tensión nosotros, quizás la invitación es a eso también. Me ponía yo a pensar en esta semana, bueno, también en esos momentos de soledad, de marginación, de dolor, cuando no entendemos la vida, quizás lo mejor sería esperar, ¿no? Como diría ese gran amigo de América Latina, Piero, de vez en cuando viene bien dormir. Descansemos. Terminemos entonces con una aplicación pastoral de este texto y ya vamos terminando. Vayan preparando también sus preguntas o inquietudes que tienen, ¿no? Como ya hemos insinuado hace un momento, el texto tiene como varios contrastes, ¿no? Entre los sabios y Herodes, los que van a buscar y los que se quedan solamente en la teoría, entre los que se ponen en camino y los que esperan. ¿Sí? Eso me hizo acordar de un cuento que yo hace muchos años aprendí, ¿no? Yo no sé si lo he contado aquí, de un hombre que tenía a su esposa muy enferma, muy, muy enferma. Y entonces va a la iglesia y se pone a rezar y le pide a Dios que le ayude, que su esposa está muy enferma y que él necesita dinero para llevarla al hospital, que no necesita mucho, pero necesita plata. Entonces le dice, Diosito, haz que me gane la lotería, ya, y yo con el dinero que me gane en la lotería curo a mi esposa y el resto del dinero que sobre, te prometo que lo regalo a los pobres. Y rezaba, y no se ganaba la lotería hasta que finalmente su esposa murió. Entonces el hombre perdió la fe y regresó todo molesto a la iglesia y mirándolo a Jesucristo le dijo, tú no sirves para nada, tú nunca escuchas a la gente, ¿por qué dejaste que se muera mi esposa? Mis hijos se quedaron solos, yo me quedé viudo y se fue enojado de la iglesia porque Dios no existía, porque no le había escuchado su oración. Y dice que Jesús se sonrió y dijo, pobre hombre, si supiera que me dolía la enfermedad de su esposa, que yo no quería que sus hijos queden huérfanos. Es más, ya habíamos decidido con el padre que se gane la lotería para que cure a su esposa. Pero si no compra el boleto, ¿cómo hago? Si estuviera Jesús, diría, el que tenga oídos para oír, que oiga. Hay un contraste. Una cosa es desear conocer a Dios y otra cosa es ponerse en camino a buscarlo. El que quiere besar, busca la boca. Hay un contraste entre la fe y la rebelión, ¿no? La búsqueda espiritual y la búsqueda intelectual. Mientras los sabios se ponen en camino, diríamos nosotros, se ponen el overol, manos a la obra,
para hacer experiencia de fe, hay otros que se sientan o nos sentamos frente a los libros, frente a la charla, frente a lo que dice otro. ¿eh? Yo tengo algunos amigos sacerdotes que andan buscando las homilías de este padre, de este cardenal, lo que dice este libro, y desde allí preparan la homilía. Y alguna vez le he dicho, ¿y cuándo has hecho la experiencia de hacer tu homilía desde la vida? Porque lo otro es teoría. Y la teoría no cambia la vida, lo que cambia la vida es ponerse en camino, un contraste. Finalmente, como ya dijimos, hay un contraste entre el reino de Dios y el antirreino, ¿no es cierto? Entre la vida que trae ese niño y la muerte de los pequeños inocentes. Pero Dios, como también ya lo hemos insinuado, siempre cumple su palabra. Jesús volverá, dirá el Evangelio de Lucas, vivía en Galilea, creciendo en estatura, creciendo en sabiduría, obedeciendo a su padre y a su madre, hasta que se sintió preparado para iniciar su misión, ¿no? Jesús espera pacientemente. Cuando Juan Bautista termina su misión con el martirio, Jesús levanta la voz y dice, hoy el reino de Dios ha llegado, y empieza su tarea, ¿no? Y luego va a enviar a todos sus discípulos y a la iglesia a continuar pastoreando a las naciones, y es lo que seguimos haciendo hasta ahora. Por lo tanto, la Epifanía no solo alcanza a Israel, sino que tendrá que alcanzar a toda la humanidad. Y hoy le agradecemos a estos sabios, ¿no? Estos sabios, esta figura, a este paradigma que llamamos Melchor, Gaspar y Baltasar, por haber sido los que abrieron la puerta para que todos los pueblos entiendan que tenemos un Dios universal, un Dios que no se termina cerrando frente a verdades de fe particulares, porque el gran dolor que vivimos en este siglo XXI es que cada uno de nosotros queremos encerrar a Dios en nuestras verdades, sin darnos cuenta que, como dice Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Por lo tanto, el único que debe unirnos es ese niño que hoy se revela y que se manifiesta y que de manera muy sensible nos pide reconocerlo. Aceptando a Jesús ya podremos dialogar nuestras diferencias, pues que la tenemos, ¿no? Muchos somos o hemos sido migrantes alguna vez en nuestra vida, ¿no? Yo también lo fui, aunque siempre he reconocido, yo fui migrante porque dejé mi cultura, mi comida, mi lengua, viví en otro lado, pero con la certeza de que yo tenía los papeles en regla y la comida asegurada, ¿no? Y aún así se sufre un poquito la migración. Trato de imaginarme cómo serán aquellas hermanas y hermanos que migran sin documentos, siendo rechazados, sin seguridades. Eso ha de ser dramático. ¿Mm? Alguna vez todos hemos experimentado exilio o persecución. Y eso nos invita hoy a reconocernos, a identificarnos, a solidarizarnos con los exiliados que produce este antirrey. Hermanos venezolanos, colombianos, haitianos, cubanos, que fueron expulsados de sus familias y de sus tierras, ¿no? Hermanos que tienen otra forma de entender la vida, otras opciones, y que son rechazados por las iglesias, por las instituciones educativas, ¿sí? Personas que no pueden vivir abiertamente sus convicciones porque la sociedad los margina. La Epifanía nos recuerda que Dios no se cansa, Dios no va a ser derrotado, y que Él cuida, guía, habla, acompaña a estas personas marginadas. Por lo tanto, la Epifanía es una oportunidad hoy concretamente, para reforzar la evangelización de las naciones. Y atención a estas palabritas, no como mera catequización, porque a rato hemos confundido evangelizar con catequizar. Catequizar es transmitir un montón de ideas que tenemos en la cabeza. Evangelizar es presentar, ofertar al Señor de la vida para que se quede en el corazón. O lo digo de otra manera, en la catequesis aprendemos sobre Jesús.
En la evangelización presentamos a Jesús como un amigo. ¿Mm? Entonces es una propuesta de esos valores propios del Evangelio, ¿no? Aparte del oro, la incienso y la mirra, que reflejan aquí el sacerdocio, el profetismo, eh, la de Jesús, incluso nosotros podemos ver en esta Epifanía, en los sabios de Oriente, un cuarto regalo, ¿sí? Claro que hay un cuarto regalo y es el testimonio de ellos. Y yo no sé por qué se me pasaba por la cabeza que probablemente de todos los regalos el que más le habrá agradado al niño Jesús fue la presencia de estos hombres, el esfuerzo, el sacrificio, ¿no? Sí, es como en las Navidades, ahora hablábamos, pues algunos no pudimos salir por diferentes circunstancias, otros la pasamos un poquito mal en estas épocas, ¿sí? Pero no importa a veces si hay regalo o no hay regalo, si no hay comida o no hay comida. Lo importante es lo que decían algunos de ustedes, estuvimos en la familia, nos encontramos y ese es el mejor regalo. Los que quedamos ya. El estar vivos ya es un regalo. Entonces, este testimonio de los reyes que buscan a Dios y que lo encuentran donde menos se lo esperan, probablemente es el regalo que más le habrá agradado a Dios. Ahora, como un cambio en lo que hacemos cada domingo, quiero invitarlo a que hagamos un momento de reflexión, ¿sí? Un momento de reflexión. Si usted desea, les invito a que junten sus manos, que hagan un momento de silencio y que meditemos un momento con unas cuantas preguntas que no las vamos a responder ahora todas, pero que por lo menos nos vaya acomodando un eco en nuestro corazón. Adelante, Elizabeth. No visualizo las preguntas, las puedes. ¿Te identificas con los reyes que buscan a Dios? ¿Hay alguna estrella que te insinúe dónde está Dios? ¿Qué dones tengo para ofrecerle a Dios? Y esto me hizo acordar de un cuento que me contó un día un mayorcito, que había un anciano que leía todos los días sus oraciones en un librito, pero un día se fue al campo y se olvidó de su libro y se sintió mal porque no podía rezarle a Dios, pero se le ocurrió algo y mirando al cielo le dijo, Señor, me olvidé el libro y yo no me recuerdo las oraciones de memoria, pero voy a hacer algo, voy a recitar 3 veces el abecedario completo y tú anda cogiendo las letras y arma la oración, Señor. Y ese día en el cielo hubo fiesta porque esa fue la mejor oración que se le ofreció a Dios. ¿Qué don tengo para ofrecerle a Dios? A veces es esa enfermedad, a veces es ese hijo que me cuesta aceptar, ese papá que me cuesta acompañar en sus años de vejez. A veces sí, también de vez en cuando es algo material que tenemos. A veces es mi propia enfermedad. Y luego preguntarnos dónde debo entregar ese don. ¿Cuál es esa estrella que nos guía? ¿Mm? Vamos a hacer lo que les había dicho al inicio. Espero que tengan su esferito a mano. Miren, esta oración es una oración antiquísima que se hace justo el 6 de enero. El 6 de enero, ¿no? Eh, Ahora si quiera anote la hojita o tómele foto. Pero normalmente lo que se hace es en la puerta de su casa, de su parroquia, de su habitación, si usted quiere. Antiguamente lo hacían con carbón, ¿no? Luego lo hacían con tiza.
Hoy usted si quiere, para que no se le dañe la pinturita de la puerta, pues póngale una cartulina y con marcador para que no se le vaya a dañar, ¿no? Y escriba esta frase que usted ve allí, ¿no? 20 CMB 26, que básicamente lo que significa los números es el año 2026 que iniciamos, ¿no es cierto? Y las tres letras hacen referencia al nombre de los tres reyes magos. Solo que hay un pequeño cambio en Gaspara. Para que pueda verse, eh, lo ponen en latín, ¿no? Caspar, ¿no? C de Caspar o Gaspar, Melchor y Baltasar. Y las dos crucecitas nos recuerda a Jesús, la cruz como centro de nuestra fe, ¿no? Hay otra interpretación que vi, porque la hacen en Inglaterra, en que la CMB significa Christus Mansiones Benedicat, que significa Dios bendiga este hogar. ¿Sí? Dios bendiga este hogar. Entonces usted lo hace, hoy lo vamos a hacer en nombre de esta gran familia, de esta casa que es nuestro Zoom, del centro bíblico que nos convoca cada domingo. Ya tenemos la frasecita y esta oración la vamos a hacer y yo en esta oración voy a pedir por nuestros seres queridos que partieron a este mundo en este mes de diciembre, dolores que la vida nos regala. Pido también por sus familiares que están enfermos, para que Dios les dé salud en este año, y pido también por cada uno de ustedes, para que podamos seguir siendo esa lucecita en nuestros hogares, en nuestros barrios, en nuestras parroquias, los que trabajan como docentes en colegio, donde quiera que estemos, seamos ese testimonio de Dios que se manifiesta al mundo. Entonces, ahora les invito para terminar este momento a que juntos, siguiendo con la voz de Elizabeth, hagamos la oración. Creo que de cierta manera, espiritualmente nos tomamos de las manos, ¿no? Para, para hacer esta oración y unimos nuestros corazones y decimos, te pido, Señor, que bendigas mi hogar, que haya siempre amor, paz y perdón, que no nos falte los bienes materiales y espirituales, que seamos sensibles al dolor de los demás, que en la alegría te alabemos y en la tristeza te busquemos, que en la fiesta vivamos tu presencia y en la soledad tu cercanía, que en la calle sintamos tu protección y en la casa tu compañía, que mi hogar sea iglesia doméstica, donde la palabra es alimento y la paz bebida. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y ahora tendremos un corto espacio para las preguntas, inquietudes o aportes que querramos hacer. Entonces,